Saluditos, saluditos. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias por esta oportunidad una vez más que me das de poder compartir el alimento espiritual con los oyentes. Te pido, buen Dios, que nos ayudes a retener tu palabra, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Ayúdanos para estar siempre, constantemente, buscando tu ayuda, buscando el oportuno socorro. Estamos en tiempo donde hay mucha maldad y sabemos a la luz de la palabra que la fe no es de todos. La fe es de aquellos que un día pusimos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estaba meditando acerca de lo que dice Efesios capítulo 6. Capítulo 6 de Efesios, verso 10, ahí habla de la armadura. Y haciendo mención acerca de lo que dice la palabra, que la fe no es de todos. El apóstol Pablo, él pedía a los hermanos, lo habla en Colosenses, que oraran por él para ser guardados de aquellos que no son de la fe. Hay quienes que están tratando de impedir la predicación de la palabra, por eso siempre es importante que oremos unos por los otros para que Dios nos guarde, porque la fe no es de todos, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces debemos de cubrirnos con la armadura de Dios, y vamos a verlo aquí en Efesios 6, capítulo 6, verso 10. Y lo que le decía de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, eso está en Tesalonicenses. Tesalonicenses es donde está, donde dice que Segunda Tesalonicenses 3, ahí dice que la fe no es de todos. Segunda Tesalonicenses 3, en el verso 2, en la parte B del versículo, el apóstol Pablo está diciendo, porque no es de todos la fe. Y él pide oración para ser librados de aquellos que no le entienden a la fe, de aquellos que son malos y se oponen al mensaje. Entonces el apóstol Pablo estaba pidiendo oración. Segunda Tesalonicenses 3:2, ahí lo puede leer usted. Bueno, ahora hablando acerca de la armadura de Dios, yo quiero que usted tome nota en el versículo 10 de Efesios, capítulo 6, 10 de Efesios, habla de la armadura de Dios y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Escuche bien. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y ceñidos con la coraza de justicia. Bien importante esto. Bien importante es que nosotros, si queremos estar revestidos del poder de la fuerza de Dios, tenemos que ser justos, siempre andar en la verdad y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, estar siempre disponibles para hablarle a otros que debemos de conducirnos como verdaderamente hijos de Dios. Y
orar por aquellos que todavía no han sido alcanzados por la salvación, porque es Dios el que se encarga de llamar. Nosotros solo somos mensajeros que le estamos anunciando a las personas que viven sin fe, sin esperanza, que por muy grave que sea su situación, por mucho pecado que la persona tenga, Dios es capaz de perdonarle cuando reconoce a Jesús como su Salvador. Entonces, debemos de tener el apresto del Evangelio, de la paz, anunciarle a otros que en Cristo hay paz, que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Entonces, debemos de estar siempre atentos a anunciar buenas nuevas. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe, usted ya sabe que es que usted vea lo que todavía no es, que usted visualice que usted va a tener una mejor vida si viene a Cristo, porque así es. La fe se necesita para tener un cambio de mentalidad. O sea que usted tiene que alimentar su mente que en Cristo somos nuevas criaturas y debemos de vivir una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes. Tenemos que luchar por eso, porque la fe, donde tenemos que incrustarla es en el corazón, pero tiene que pasar por nuestra mente que ahora que nosotros somos nuevas criaturas, que somos un linaje escogido, debemos de conducirnos de la mejor manera. Entonces, vemos que el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, de fuego dice del maligno. Entonces, cuando vengan los ataques a nuestra mente, ya sea porque nuestros oídos escuchan las habladurías. Yo el día de ayer compartía, un en vivo el día de ayer y hablaba acerca de que es tremendo cuando uno se entera de que lo critican, que hablan mal de uno, pero como tenemos fe en que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, entonces debemos de nutrirnos de esa fe, de que estamos en una vida nueva y que no nos debe de estorbar lo que digan. Al contrario, cuando hablan mal de usted, mintiendo, usted debe de saber que Jesús dijo que somos bienaventurados. Y si hablan mal de usted, diciendo la verdad que usted se está conduciendo mal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es ponerse a cuentas con Dios. Entonces, esto es lo bueno del Evangelio de Cristo. También dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita aquí en este libro y debemos de estar atentos a ella. Usted, si quiere estar preparado para los días difíciles, para el día malo, cuando le vengan las circunstancias difíciles, la palabra es un arma poderosa cuando hacemos uso de ella, pero en el Espíritu. Por eso dice, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mucha gente usa la palabra, pero la usan carnalmente, y esto no funciona así. La palabra de Dios no le va a dar efecto a usted si usted no está espiritualmente capacitado para hacer uso de ella. Por eso mucha gente se estorba cuando hacen uso de la palabra, pero están en la carne. Entonces no le sirve como espada. Al contrario, usted se va a decepcionar. ¿Por qué? Porque no le va a funcionar. Pero la palabra de Dios es espada si estamos espiritualmente nutridos. Por eso cuando dice la palabra que habla acerca de que no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el que hace uso de la palabra de Dios en el Espíritu, esto es poderoso. La palabra tiene un gran poder. Entonces, por eso debemos de saber cómo tomar la palabra. Si estamos en el Espíritu, entonces vamos a estar capacitados para el día malo. Cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, nosotros vamos a estar capacitados. Por ejemplo, cómo una persona puede entender estando carnalmente nutrido. No va a entender cuando no va a poder hacer uso de la palabra con el poder que la va a usar una persona que está bien nutrido, está con esa fe inquebrantable que todo lo que le acontece no es para mal. ¿Cómo puede entender esto una persona carnal? No lo va a poder entender. Entonces, la armadura de Dios
es para la gente espiritual. Necesitamos capacitarnos. Por eso cuando dice Romanos 8:28, más a todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito por el cual Dios nos llamó, hay varios propósitos. Uno es para que anunciemos a otros la salvación. Para que salgamos de las tinieblas y vengamos a la luz, para que vivamos, como dijo Jesús, en esa vida que Él ofreció, vida abundante, para que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, una persona que está con esa fe inquebrantable, que es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que ahora se está llenando de la palabra y está siempre procurando hacer uso de la justicia en el orden establecido, mantenerse hablando siempre verdad, detestar la mentira. Una persona que está a cuenta con el Señor, en otras palabras, se va a dar cuenta que todo lo que está pasando no es para mal, ya sea enfermedad, ya sea una crisis en lo económico, cualquier cosa. Yo recuerdo hace un tiempo, tuve una temporada que tenía un accidente hoy, arreglaba el carro, a la siguiente semana otro accidente, y era una tremenda situación. ¿Y sabe para qué me estaba capacitando el Señor? Para cuando yo viera la necesidad en los hermanos, cuando tenían un accidente o se les arruinaba el carro, ¿sabe que yo aprendí? A tener misericordia y muchas veces le presté mi carro a algunos hermanos hasta una semana. Recuerdo que una vez, como un mes, le presté mi carro a una hermana que tenía sus hijos para que se condujeran a la iglesia y era para bien que estaba pasando esa situación porque Dios me estaba enseñando lo que es la necesidad cuando uno necesita un medio de transporte para el trabajo, para ir a la iglesia, para conducirse. En los Estados Unidos al trabajo se necesita tener transporte. Si no tiene carro, bien difícil es, y peor áreas donde no hay bus. Entonces, ¿cómo yo pude entender que esto era para bien? Cuando vine a ser capacitado por medio de la palabra y después cuando algunos me dicen, ¿y por qué andas tú en el bus? Le digo, porque yo tengo más facilidad de transportarme en el bus que un hermano que tiene su familia y necesita conducirse a la iglesia y le he prestado mi carro. Entonces, en el caso de una enfermedad, cuando estamos enfermos, estamos sensibles a buscar la presencia de Dios y cuando obtenemos un milagro, entonces hemos aprendido a depender de Dios y a darnos cuenta de que Dios usa a los médicos, Dios escucha nuestras oraciones. Entonces, el creyente sabe, 100% debe de saber que lo que le acontece no es para mal, pero esto es para gente espiritual. Un carnal no lo va a poder entender. Hay gente que se queja tanto de los problemas, se queja tanto de las circunstancias que vive, que solo quejándose están por lo que están pasando. ¿Por qué? Porque no han tomado la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Entonces, esta palabra, un hermano decía, la Biblia es tu espada cuando la hace vida en tu vida. Y es verdad, porque cuando nosotros hemos experimentado algo en nuestra propia vida, nosotros estamos capacitados para los momentos difíciles y poder ayudarle a otros a que se capaciten. Hace algún tiempo estuvo aquí en mi casa un grupo de pastores, solteros todos, solteros. Y recuerdo que al ver a estos muchachos con la gran pasión de servirle al Señor, se me vino un pensamiento. Y es lo difícil que es. Porque déjenme decirle que para ser mensajero de Dios y estar sin esposa no es fácil. Tiene que amar uno mucho la santidad para servirle al Señor estando capacitado. Porque una de las áreas del hombre es lo sexual. Usted sabe, la carne, la naturaleza del hombre es fuertísimo, el deseo de la carne. Tiene que un hombre amar mucho la obra de Dios para mantenerse fiel a Dios en ese campo. Quizás algunos hombres son más tranquilos, pero hay unos que son altos de naturaleza. Y en mi caso, el tiempo que he servido solo me ha tocado llorar con lágrimas de rodillas pidiéndole al Señor que me guarde para el tiempo que voy a estar con mi esposa. El tiempo que estoy solo tengo que estar peleando y guardándome para servirle al Señor. Me ha costado, y al ver este grupo de pastores, todos solteros,
se me ocurre una idea y les digo, hermanos, ¿saben qué? Yo no sé si a ustedes les está costando ahorita servirle al Señor guardándose en santidad, pero a mí me cuesta, yo tengo que luchar. Y yo tengo esposa, estoy a veces 6 meses sin mi esposa y luego regreso a mi país, estoy con ella un tiempo y me regreso a los Estados Unidos. Entonces, Dios me ha capacitado, no es que puedo decir que estoy libre de una caída, siempre sigo luchando, aún estando con ella, porque es la naturaleza del hombre. Entonces me ocurre una idea, les digo, yo quisiera orar para que Dios les dé una esposa, porque ¿saben qué? Cuando uno tiene una esposa le sirve mejor al Señor, porque ya tiene esa bendición. Entonces oré por los hermanos, los pasé a orar por ellos y recuerdo que con el tiempo casi todos están casados ya. Yo creo que solo uno creo que no se ha casado y todos están casados. Pero en uno de mis viajes misioneros me encontré con un pastor que tenía todo lo que él había anhelado. Ya tenía su iglesia, tenía todo, su esposa. Y él me dice, yo no puedo tener hijos con mi esposa porque ella no puede tener hijos. Totalmente no se puede. Pero ¿sabe qué? Como la Biblia dice que la fe no es de todos, y yo soy de los que tengo fe y que he visto los milagros del Dios vivo, le digo, ¿sabe qué? Pues cancelemos eso que dijo usted, que no va a poder tener hijos con su esposa. Y oremos, aquí mismo donde me está contando, vamos a cancelar ese diagnóstico que le han dado a su mujer, a su esposa, y vamos a pedir hijos. ¿Sabe por qué le voy a decir al Señor que le dé descendencia a usted? Porque yo sé lo precioso que se siente ser papá de 3 hijos. En el caso mío son 3 varones lo que Dios nos regaló con mi esposa. Nos quedamos anhelando una niña, por una razón Dios nos la ha dado. Ya tenemos años de que ya el perro se está madurando, yo creo que ya no se va a poder, o no sé, Dios es el que sabe. Pero lo que yo le quiero decir es que en base a la felicidad que siento de ser papá, y en base a la fe que tengo de que Dios puede hacer un milagro, le digo, vamos a cancelar lo que usted ha dicho hoy y le vamos a pedir descendencia a Dios para usted. Si aquella vez pedí esposa para usted y para los demás pastores, y Dios ya lo dio, ¿por qué no puede Dios cancelar ese diagnóstico a su esposa y que sane esa matriz? Y empezamos a orar. En unas gradas, ahí estábamos, en unas gradas, en un edificio de los que él ha construido para la iglesia. Y recuerdo que empezamos a orar ahí. Empezamos a orar ahí. Y yo le decía, Padre, tú sabes cuánto te agradezco por el privilegio que me has dado de ser papá. Y yo quiero que le regales a mi consiervo descendencia. Por favor, papito, sana a su esposa y dale descendencia. Papito, sana también los lomos para que salga preciosa descendencia. ¿Y sabe qué? Lo impactante de esto es que estábamos en el espíritu. No estábamos en la carne cuando estábamos orando. Por eso, cuando aquí dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en el espíritu, haciendo uso de la palabra de Dios. Porque ¿qué es la fe? Yo lo que estaba pronunciando era palabras de fe. Estaba transmitiéndole fe al siervo. Su esposa no estaba ahí, ella estaba en su casa de habitación, nos estaba viendo de su casa que nosotros estábamos orando. Estaba mi esposa, estaba el siervo y otro consiervo que andaba conmigo en la misión. Habían testigos y hay testigos de lo que yo estoy diciendo. Entonces, qué precioso es cuando nos acercamos haciendo uso de la fe de una manera hermosa. ¿Y sabe qué? Me fui para los Estados Unidos con el tiempo, la gran noticia que la sierva estaba embarazada. ¿Y sabe qué? Lo impactante que se parece el niño al papá, al pastor, se parece. Entonces, qué lindo es cuando hacemos uso de la fe, ¿verdad? La fe no es de todos. La fe es de los hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, usted no puede estar diciendo que no tiene fe. Usted, si es hijo de Dios, tiene que saber que la vida en Cristo, el ser hijo de Dios, es por medio de la fe. Entonces, si nosotros tomamos la armadura de Dios para resistir en el día malo, tenemos que saber
que tenemos que hablar la verdad, siempre manejar la verdad. Hace poco yo tuve un encuentro bien difícil con la autoridad de mi país y estuve a punto de ir a la prisión. Pero ¿sabe con qué me defendí? Les digo, ¿saben qué? No importa que me metan a la cárcel, pero yo voy a decir la verdad. No importa. Y por haberme plantado en la verdad, el Señor me hizo vencedor en el problema. Entonces, esto es lo glorioso de hablar la verdad. Hacer uso de la justicia, ¿verdad? La verdad, la justicia. Estar dispuestos para anunciar la salvación a aquel que la necesita. Todo eso tenemos que saberlo, amados oyentes, que nosotros debemos de tomar la armadura de Dios para resistir en el día malo, como lo dice la palabra. Entonces yo quiero decirle a usted que aprovechemos la oportunidad que tenemos de convertirnos en personas espirituales. Dejemos ya la carnalidad, luchemos. Ya le digo, en mi caso, cuando yo veía a estos pastores solteros y sabiendo la lucha que a mí me ha tocado pasar por años para mantenerme aprobado para predicar la palabra de Dios, entonces al ver la necesidad en mis hermanos, empecé a orar por ellos. Empecé, Padre, dales esposa a estos varones para que te sirvan y sean felices. Ahora están sirviendo con sus mujeres. Esto es lo precioso cuando nos convertimos en personas espirituales y hacemos uso de la fe, hacemos uso de la verdad, hacemos uso de la disposición que Dios nos da para anunciarle a otros que nos preparemos. Recordemos que el Señor no retarda su promesa. Él está a punto de venir a recoger a su iglesia. ¿Y qué de aquellos que no se les ha anunciado el evangelio? ¿Por qué? Porque no tenemos la disposición. Calcémonos, estemos prestos para anunciar la palabra, anunciarle a las personas. Si usted ve a un hermano en Cristo que se está portando mal, ore por él, pídale a Dios que le dé la sabiduría a usted, que le dé la gracia para poder darle un consejo y decir, hermano, ¿sabes qué? Vuelve, ven a Cristo nuevamente, te estás descuidando, ya no estás viviendo la vida que vivías antes. ¿Qué te pasa? Yo me preocupo cuando veo hermanos que un tiempo estuvieron bien fogosos en la oración, estuvieron congregándose, estuvieron sirviendo y que luego se desaparecen y ya no quieren saber nada, no quieren contestar el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que hago? Orar por ellos. Eso me toca, orando por ellos para que Dios tenga misericordia y les haga regresar otra vez, como el hijo pródigo, que no vayan a caer a lo bajo como caímos algunos. Yo tuve esa terrible experiencia de caer como el hijo pródigo, después de estar en el Señor, estar comiendo las algarrobas o deseando comerlas allá en el mundo, terribles. Entonces yo no quisiera, ahora que estoy restaurado, ya tengo muchos años de que el Señor me restauró para servirle. Yo he escrito, he hablado por estos medios acerca de mi llamamiento y estoy dependiendo de Dios y es algo glorioso lo que estoy viviendo ahora. Entonces estoy listo para anunciarle a otros que Cristo está dándonos la oportunidad de vida eterna, que está siendo paciente para que nadie se pierda, que venga y se arrepienta si se ha desanimado. Y los que no han sido alcanzados y tienen la oportunidad de escuchar estas transmisiones, pues déjeme decirle que para usted también hay oportunidad de salvación. Solamente tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para dar vida y ahora usted viene a obtener un cambio que nunca jamás se imaginó que lo podía tener. Entonces yo quiero invitarlo hoy a que reflexione, a que medite. Si usted nos está conduciendo, haciendo uso de la fe, este es el momento. Si usted le cuesta practicar la verdad, a todos nos ha costado. Y aún la Biblia habla acerca del que miente, habla acerca de aquel que se llena de ira. Recuérdese que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Los iracundos no heredarán el reino de Dios. Entonces, por eso es importante tener la palabra de Dios como el manual de vida para que podamos vivir en este tiempo difícil en el que estamos viviendo. Oremos unos por los otros. Si aún el apóstol Pablo está reconociendo que la fe no es de todos, él pide oración. El apóstol Pablo pide oración. ¿Para qué? Hasta para que sea dada la palabra que debe de hablar. De igual manera, yo siempre le pido a los que
escuchan las transmisiones de mi programa Proclamando a Jesucristo, les digo, por favor, oren por mí para que Dios me siga dando el mensaje de mañana, domingo, el mensaje del otro sábado, el mensaje del otro domingo, el mensaje que debo de hablar, que Dios me dé la palabra que necesitan los oyentes, que Dios, pero también necesito, así como el apóstol Pablo aquí lo dicen en Tesalonicenses 3, donde dice, y para que seamos librados de hombres perversos, para esto pide oración el apóstol Pablo, pide oración para ser librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Me recuerdo hace algún tiempo, veníamos de un viaje misionero con mi esposa, y lo salieron dos hombres armados al encuentro, y fue tremendo. Y empecé, cuando tan pronto vi que los hombres le hicieron alto al carro, empecé a reprender y le dije, Padre, en el nombre de Jesús, ponles una ceguera a esos hombres y túrbales la mente, o que se den cuenta que yo soy un mensajero, que vengo de anunciar tu palabra. Sé que en el nombre de Jesús no tienen derecho a hacernos daño. Y sabe que empecé a orar, a reprender, y cuando nos bajaron del carro y empezaron a revisar las maletas y vieron la Biblia, empezó a temblar uno de ellos. Y se confundieron total que no nos hicieron nada. No nos hicieron nada. Solo me pidieron $5, sí. $5 porque es frontera Honduras, El Salvador. Y en dólares los pidieron $5. Regálame $5 ahí para comprar una tarjeta. Entonces, eso fue todo lo que nos quitaron. Entonces, lo que le quiero decir yo es que nosotros tenemos que estar siendo cubiertos por la oración de nuestros hermanos. Yo tengo el privilegio de estar orando por cada uno de aquellos que han creído en Cristo, por cada uno de aquellos que son mensajeros. Hay un siervo que predica en las calles, en La Ceiba, Pastor Ovidio, lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo sé que usted de vez en cuando ve las transmisiones, yo veo las transmisiones que usted hace en la radio también, o a veces cuando está predicando en la calle. Entonces, y yo sé lo que le toca a usted como mensajero. En mi caso, yo he andado predicando en los buses, y cuando de repente anda otro predicador hablando de mí, que no crean el mensaje que yo estoy predicando, porque el mensaje que yo predico, ese mensajero anda diciendo que es del diablo. ¡Qué terrible es saber que tenemos enemigos, porque no es de toda la fe! Por lo tanto, necesitamos orar unos por los otros. Y la oración está aquí entre lo que aquí la palabra nos enseña. La oración es un arma poderosa cuando reconocemos que dependemos de Dios. Yo quiero ir terminando, pero no sin antes decirle que si usted le hace falta reconocer esa fe en Jesucristo, usted puede hacerse acreedor de la salvación hoy. Solamente tiene que reconocer que el Señor no retarda su promesa, es paciente, Él no quiere que usted se pierda. Solamente usted tiene que reconocer que por naturaleza usted está condenado a muerte y necesita ser salvo. Si usted le entrega su corazón a Jesucristo, solamente hágalo creyendo lo que va a pronunciar su boca. Si usted dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados. Si usted eso lo dice de verdad y empieza usted mismo a ministrarse que usted es nueva criatura, y empiece a leer la Biblia, empiece a congregarse, empiece a luchar por las cosas malas que usted va a ir detectando que usted practica. Eso es todo el evangelio. Hay gente que cree que por arte de magia uno cambia. No, es cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, si se le sale una palabra ociosa, porque dice que de ella dará cuenta en el día del juicio, entonces dígale, Señor, yo ya no quiero hablar así, porque yo acepté a Jesús como mi Salvador y ahora soy nueva criatura, entonces ya no quiero hablar así. Cuando usted sabe que dice que no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, y si usted sabe que está andando conforme a la carne, usted tiene que alimentarse eso y hablarse a sí mismo y decir, yo ya no puedo andar viviendo así, porque eso me da la desprotección. No estoy protegido si ando en la carne, pero si ando en el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando alguien anda en el Espíritu?
El que anda en el Espíritu siempre ama, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Se empieza a dar cuenta usted cómo es ser nueva criatura. Cuando una persona ya no está amando al prójimo, cuando una persona ya no tiene fe en lo que ha creído, está saliéndose del camino. Entonces usted tiene que alimentarse de esa fe en la palabra de Dios y verá, se convertirá en nueva criatura. Y usted, estimado hermano, si se había descuidado, ya siendo creyente, ya siendo hijo de Dios, y no se ha estado revistiendo de la armadura de Dios, este es el tiempo que lo haga en el orden que la Biblia lo enseña y verá. Va a empezar a vivir diferente y se va a deleitar cuando con certeza, cuando usted ore por el enfermo, porque usted ya lo ha experimentado, cuando usted ora por las personas que no pueden tener hijos, como le hablaba, y usted ve que Dios hace fértil al terreno árido. Esto es glorioso, entonces uno va a poder bendecir a otros. Yo quiero despedirme porque el tiempo se me fue, espero sea de bendición. Si usted quiere transmitir a otros este mensaje, pues hágalo. Y así quiero saludar a todos los hermanos de Carolina. Quiero decirles que sigan orando por este programa, porque esto se va a llevar a cabo hasta que Dios así le place, ¿verdad? Siempre y cuando yo esté aprobado por Dios, esto se llevará a cabo. Siempre y cuando los hermanos tomen a bien seguirme prestando en las cabinas de radio, los micrófonos, para que esto esté saliendo por ese medio, se llevará a cabo. Mientras tanto, solo seamos pacientes mientras el Señor viene por nosotros. Sigámonos capacitando, sigamos anunciándole a otros que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Un fuerte abrazo para los que nos sintonizan por medio de las redes sociales también. Dejen su comentario ahí de donde nos escuchó. Algunos ya sea de donde me están viendo, de donde están escuchando, porque ya les conozco. Así es que un fuerte abrazo para todos. Déjenme decirles que estar en Cristo es lo mejor que le puede pasar al ser humano. ¿Por qué? Porque se va yendo poco a poco la maldad del hombre y empieza a vivir una nueva vida donde nos tornamos en personas de bendición para bendecir a otros. Me voy a despedir orando para decir al Señor que estamos agradecidos por esta transmisión, por este privilegio que nos ha dado de haber compartido su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia agradecido por el privilegio que me has dado de poder compartir el alimento espiritual. Te pido que nos ayudes para hablar verdad, nos ayudes para ser justos, para hacer uso de la justicia en el orden establecido, para usar tu palabra como la espada del Espíritu. Por eso es necesario que nos convirtamos en personas espirituales, para que esa palabra sea poderosa en nosotros y que cuando pronunciemos tu palabra lleve poder, lleve fuego y consuma las artimañas del enemigo. Muchas gracias, Señor, porque este ha sido un día que nos ha dado una hermosa enseñanza. ¿Qué hacer para estar bendecidos y poder bendecir? Hoy nos has enseñado que tu armadura nos sirve para combatir las artimañas del enemigo, para que cuando el día malo llegue, porque a todos nos llega tiempos difíciles, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, que no temamos, porque tú estarás con nosotros. Y de esa manera podamos decir que tú eres un Dios de oportunidades. Gracias porque me has dado el privilegio también de anunciar salvación a los perdidos, y que hoy haya habido conversiones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recuérdese que si usted tiene peticiones especiales, el día de ayer tuve unas peticiones de oración impactantes, necesidades. Aquí en esta cabaña donde estoy, tengo 3 camas acá. Es un lugar muy íntimo donde cierro la puerta y aquí nadie sabe lo que está pasando aquí, solo Dios y su servidor. Presento las necesidades que son íntimas de los hermanos. Así que si usted tiene un problema, hágalo llegar en un mensaje de texto. Ahí dígame, mire, tengo este problema, necesito que me apoye en oración. Y vamos a clamar y vamos a ver el milagro y lo vamos a celebrar juntos, llevándole acción de gracia a nuestro Dios. Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad, si Dios nos da el privilegio. Gloria al Señor.